Me presento de una manera un poco más formal porque ya lo hice anteriormente. Yo soy Katia Fariña, soy profesora en Ciencias de la Educación y actualmente estoy a cargo de la Dirección de Plurilingüismo, que depende de la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo, a cargo de la subsecretaria Elizabeth Guadalupe Mendoza. Y bueno, el conversatorio de hoy se llama Introducción a las lenguas otras, de qué hablamos cuando hablamos de plurilingüismo, y se enmarca en un ciclo de conversatorios que ya tuvo inicio la semana pasada a cargo de la subsecretaria, que continúa hoy y que va a tener un tercer encuentro de unos tantos más que fuimos organizando, que va a estar a cargo del docente bilingüe Germán Díaz, y a cargo de la moderación va a estar el profesor Ezequiel Bejarano. Este ciclo de conversatorios se denomina la enseñanza de las lenguas en contextos diversos. Y para hoy la idea es que cada docente pueda compartir las estrategias didácticas que le resultaron más óptimas o más exitosas en el desarrollo de sus clases, teniendo en cuenta el nivel en el cual se están desempeñando, ya sea inicial, primario, secundario, superior, y también haciendo especial énfasis en la materia que están enseñando y en las características de este contexto y de los y las estudiantes. Cuando yo me comuniqué con las personas que van a estar hablando hoy, cuando les envié como la estructura del conversatorio, les había solicitado que hagan mención de aquellas estrategias que les resultaron más óptimas, pero también de aquellos desafíos que tuvieron que atravesar. Por ahí no nos gusta hablar tanto de dificultades, pero sí de desafíos, porque son contextos nuevos y son situaciones a las cuales nos tenemos que ir adaptando y que muchas veces sentimos que nos faltan algunas herramientas, pero la idea es poder ir innovando y poder ir pensando de manera que nuestro trabajo y nuestra labor en la docencia pueda seguir desarrollándose. Bueno, algunas cuestiones organizativas del conversatorio. Cada expositor y expositora va a tener aproximadamente 15 minutos para realizar su participación. Las personas que quieran pueden realizar algún comentario, alguna pregunta, escribirla en el chat y al final las voy a ir leyendo para que las personas que exponen las puedan responder. Y si lo desean, al final del conversatorio pueden pedir la palabra para presentarse y plantear en el caso que tengan alguna consulta en particular. Bueno, el primer profesor que va a hablar hoy es el profesor de inglés, Maximiliano Esclipa. Voy a leer una breve reseña o una autobiografía que él me envió a modo de presentación y después le damos la palabra. Bueno, Maximiliano Esclipa es profesor de inglés para el nivel secundario, nacido en la ciudad de Villa Ángela, Chaco, recibido en el IE San Fernando Rey. Actualmente es docente en el ciclo orientado del nivel secundario en la isla del Cerrito y del nivel superior en la localidad de Barranqueras. Asimismo, es parte del equipo técnico, político y pedagógico de la Dirección de Plurilingüismo. Respecto a sus estudios actuales, se encuentra cursando la licenciatura en Letras en la Universidad del Nordeste con el propósito de aprender más sobre el español castellano. Ha finalizado la diplomatura universitaria en Educación mediada por TIC en la misma universidad y se encuentra cursando la diplomatura en Aprendizaje de Segundas Lenguas y sus multi-influencias en el desarrollo cognitivo, ofrecido por la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. Su interés por las lenguas trasciende las lenguas sajonas y actualmente se encuentra estudiando francés y checo en la extensión universitaria y chino en la Universidad de La Plata. Bueno, de esta manera queda presentado el conversatorio y Maxi, podés comenzar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Katia. Buenas tardes a todos y a todas. Bien, en primer lugar, antes de ir al área específica de qué es mi lengua, la lengua extranjera, inglés, quiero hacer un poquito de hincapié en lo que es el plurilismo acorde a la ley 5905, ya que por lo que vi, no todos los que están presentes acá son provincias, entonces quiero hacer una evaluación a esto.
El programa de educación plurilingüe establece que la construcción de capacidades comunicativas del sujeto al que se contribuye cualquier conocimiento o experiencia de lengua en las que están en correlación e interacción en la comunicación a través de los distintos lenguajes. Es decir, la idea central de una educación plurilingüe es la comunicación de los sujetos. Entonces, ¿qué debemos enseñar a partir de esa ley y de ese concepto de plurilingüismo? Es decir, debemos sacar la idea de la lengua como un conjunto de nomenclaturas, es decir, un conjunto de aspectos gramaticales que se le da al estudiante o a la estudiante para que pueda aprender la lengua. Ese no es el objetivo central del aprendizaje en un contexto plurilingüe o con una idea plurilingüe, mejor dicho. Entonces, lo que deberíamos hacer o lo que debemos hacer es construir en conjunto con los y las estudiantes un conjunto de recursos, de saberes, de comportamientos y de quehaceres. Quizás los docentes de francés recuerdan estos conceptos como savoir, savoir-être, savoir-faire. Entonces, la enseñanza de la lengua extranjera está centrada en estos saberes, en estas capacidades. Bien, respecto a uno de los temas de este conversatorio era las distintas alternativas, las distintas formas que pude abordar la enseñanza de las lenguas extranjeras en los niveles que me desempeño. Como ya dijo Katia, yo me desempeño en el nivel secundario y en el nivel superior. En el caso del nivel, yo me desempeño en una localidad que está bastante distante de donde vivo, que es la ciudad de Resistencia. En la escuela secundaria lo que debimos hacer es trabajar en conjunto con otros colegas de áreas distintas. Es decir, tuvimos que hacer un trabajo indisciplinario. La lengua extranjera ya no era estudiada como una materia aparte, sino que era estudiada en un conjunto con otros espacios curriculares. Dentro de esos espacios curriculares se encontraba lengua de señas, porque yo me encuentro en el ciclo orientado de la educación secundaria, y se encontraba teatro. Por lo tanto, debíamos partir de los núcleos de aprendizaje prioritarios de lengua e incorporar los distintos espacios curriculares a esos núcleos sin tratar de perder nuestros núcleos o nuestros diseños curriculares, o sea, nuestros temas que están incorporados en el diseño curricular. Por lo tanto, lo que tuvimos que hacer es un trabajo en conjunto con los distintos docentes de, por ejemplo, enseñar distintos aspectos de la narración, distintos aspectos del texto teatral en distintas áreas. Esa fue una de las técnicas que tuvimos que utilizar, o una de las estrategias que vimos utilizar, cómo abordar todo ese tipo de actividades. Así que en primer lugar debo agradecer a este grupo de docentes porque fue un acompañamiento y fue un trabajo realmente en equipo que se pudo realizar. Y dentro de las lenguas extranjeras lo que propusimos como Departamento de Lenguas Extranjeras, donde me encuentro, trabajar estas actividades indisciplinarias desde o a partir de los ejes que propone el currículum de la educación secundaria. Estos ejes son el respeto, por ejemplo, de los distintos entornos culturales o de los entornos medioambientales. En el caso de el nivel superior donde yo me desempeño, ya es un contexto, al ser superior y ya estar en el Gran Resistencia, porque Barranquera es parte del Gran Resistencia, ya fue un trabajo más, o mejor dicho, fue un trabajo distinto al del nivel secundario. En este caso, se pudo hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación para hacer un seguimiento de los estudiantes y las estudiantes, no tanto así en el nivel secundario, como quizás todos tengan este tipo de experiencia. Entonces, si bien para este nivel se requiere más un
un desempeño en la lectura y el entendimiento de textos de índole técnica. Lo bueno de este contexto de pandemia es que surgieron infinidades y un montón de textos nuevos para analizarlo en conjunto con los estudiantes. No sé si ustedes vieron que en las distintas lenguas se han escrito diversos textos informativos de cuáles fueron los efectos del confinamiento en la naturaleza, por ejemplo. Y al yo estar trabajando en una tecnicatura de gestión oral, pude hacer uso de esos textos nuevos recién escritos con los estudiantes. Bien, ese es el trabajo que yo he hecho en la escuela secundaria y en el nivel superior de Ranqueros. En el trabajo que yo y el equipo de lenguas extranjeras hemos estado realizando en la dirección de plurilingüismo es darles a los estudiantes, a los docentes en esta plataforma implementada que es ELE, distintas alternativas o distintas actividades, distintas secuencias didácticas para que puedan utilizar en sus clases. Obviamente todas estas secuencias que hemos abordado están orientadas en el currículum de la educación secundaria y están orientados en los ejes que forman parte de este currículum de las lenguas extranjeras. Como ustedes saben, por ejemplo, las prácticas del lenguaje, la ciudadanía e interculturalidad, e incluso la reflexión de la lengua que se aprende. En el caso de inglés, yo siempre hago hincapié porque, bueno, creo que es parte de nuestra formación, lo hemos visto en libros, en manuales de inglés, desde que comenzamos a aprender las lenguas, hasta el ambiente. Entonces, ese fue uno de los ejes que centró la construcción de los documentos que produje desde la dirección. Documentos centrados en el ambiente, no en el medio ambiente, pero no en contextos ya conocidos y siempre trabajados en el área de inglés, porque siempre se trabaja a partir de historias, siempre con estos países centrales que son Inglaterra, Estados Unidos, que son principales siempre. Entonces, lo que hice y lo que siempre hago en mis clases es tratar de abordar distintas o diferentes países para abordar estos temas. Por ejemplo, tomé una isla perdida en el Pacífico que se llama Kiribati y cuál es o cómo la afecta el cambio climático. O, por ejemplo, tomé de Suecia la huelga que hicieron los estudiantes, los niños, en contra del cambio climático, obviamente. Y lo bueno de este uso obligado, digamos, de la tecnología para dar las clases es que encontré múltiples formas y múltiples plataformas que me permiten hacer o mostrar este contraste entre el antes o el después que le estabas contando de, por ejemplo, el confinamiento, cómo afectó el confinamiento a la naturaleza. Entonces hay diversas herramientas, por ejemplo, H5P, Genially, entre otras, que me permiten mostrarles de una manera más interactiva a los y las estudiantes sobre esta tema que vamos abordando. Bien, y como les decía, yo tengo que centrarme no tanto en los países que siempre vemos en los manuales, que siempre vemos en las clases de lenguas extranjeras, que no sea sobre Inglaterra, o el Reino Unido, y que no sea sobre los Estados Unidos. Entonces, hay otra secuencia que ustedes van a poder encontrar dentro de la plataforma, que es una secuencia referida a los países de habla inglesa. Pero no solamente porque hablan inglés, sino qué cuestión histórica hay detrás de esa herencia cultural, vamos a decirlo entre comillas, de que hablan inglés como lengua oficial. Entonces, el trabajo desde la Mancomunidad de Naciones o de Commonwealth
es un trabajo que a mí me permite y me permitió poner a los estudiantes en discusión de cuáles eran las implicancias históricas o cómo se llevó a que ciertos países de África o ciertos países de Oceanía tengan el inglés como lengua como lengua oficial, en conjunto con esas lenguas que ya poseían históricamente estos países. Bien, entonces, todo este trabajo me permitió, todas estas herramientas me permitieron abordar estos distintos temas. Y no solamente del aspecto de la lengua como algo cultural, sino también el aspecto de la mujer en la cultura. Cómo en las mujeres importantes de estos países pertenecientes a la Mancomunidad de Naciones han establecido cambios dentro de sus países a pesar de los ciertos prejuicios de género que había detrás. Y finalmente, una secuencia que recuerdo ahora es una secuencia referida a los lenguajes artísticos. Ustedes saben que desde las lenguas extranjeras es propicio realmente a distintas y numerosas temáticas, dentro de ellas estos lenguajes artísticos. Así como abordamos las cuestiones ambientales, abordamos las cuestiones de las lenguas en plural, también podemos abordar los distintos lenguajes artísticos. ¿Por qué no pueden ser realmente un complemento a nuestro aprendizaje y a nuestra enseñanza y al aprendizaje de nuestros estudiantes? En el caso de los lenguajes artísticos, yo lo que hice fue no abordar lenguajes artísticos ya trabajados usualmente, y en este caso lo que hice fue un cambio. Abordar países o lenguajes artísticos de países que no tienen realmente el inglés como lengua oficial. Excepto en lo que es poesía y pintura, abordé lo que es Botsuana, que tiene el inglés como una lengua oficial de una forma histórica y bastante colonialista. Pero, sin embargo, con la poesía visual no abordé Botsuana. La poesía visual que hice fue abordar países como Brasil, producciones de estudiantes de nivel primario que están aprendiendo el inglés como otra lengua extranjera, y abordar ese lenguaje artístico que es la poesía visual. Eso también me permitió poner en discusión qué es el arte, cuáles son las distintas expresiones artísticas. ¿Hay una sola forma de expresarnos artísticamente o hay distintas maneras? Dentro de la poesía visual también abordé un texto de Vicente Huidobro, que era un artista chileno, y no lo abordé desde el inglés, lo abordé desde un texto en francés y lo contrapuse con un texto en inglés. ¿Por qué? No solamente debemos centrarnos en la enseñanza del inglés a través del inglés, sino que también debemos poner en juego, poner en contraste las distintas lenguas. Puede ser la lengua materna, que puede ser español, puede ser puede ser wichí, puede ser cualquier otra, o puede ser lengua de escolarización, que en nuestro caso, en nuestro país, va a ser siempre el español, en los contextos de enseñanza. Y por último, la secuencia finaliza con unas actividades de el lenguaje artístico, pero desde la música. En este caso volví a retomar lo que habíamos trabajado de aspectos del ambiente dentro de la música. Y en este caso lo que hice fue tomar un conjunto de grupos musicales de Pai, donde ellos hacían un pequeño reciclaje de lo que había en su alrededor para componer los instrumentos. Y que podemos abordar las lenguas extranjeras, en este caso el inglés, desde distintos ejemplos que podamos encontrar. No solamente debemos centrarnos en los países
habla inglesa, como son Inglaterra y Estados Unidos, sino que también debemos tomar otros ejemplos y ponerlos a los estudiantes. ¿Por qué no ponerles una canción en español, por ejemplo, en este caso del grupo musical de Paraguay, y hacer una reflexión o una meta reflexión desde la lengua extranjera? Bien. Entonces, ¿por qué fue todo el trabajo? Porque debemos acercar a los y a las estudiantes a la lengua otra o a la lengua extranjera, pero a partir de las prácticas y de los usos o los valores en contraste con la lengua propia, que puede ser la lengua materna o la lengua de escolarización. Entonces, este trabajo, que lo define un autor que es Pascal, el docente de lenguas extranjeras debe ser un mediador cultural en el aula. No es alguien que viene a imponer cierta cultura, sino que debe hacer un contraste de culturas. Entonces, estar sumergido en una lengua única y no aprender una segunda lengua o una lengua extranjera o una lengua otra, pone al aprendiente en una situación de, una autora lo define como una sordera o como una miopía. Es decir, siempre está enfocado solamente de su cultura, pero no la contrasta o no contrasta con distintas. Y finalmente, en cambio, vivir entre culturas, entre lenguas o entre identidades es algo que realmente es enriquecedor para el estudiante o la estudiante. Y debemos fomentar este plurilingüismo porque realmente constituye lo que es la riqueza y la integridad de los saberes. Y volviendo a lo que dije anteriormente, al principio, perdón, este conjunto de recursos de saberes son, en términos de saberes, comportamientos y quehaceres, para este desarrollo global de una competencia plurilingüe. Bien, eso es todo. Bueno, muchas gracias, Maxi. Me pareció bastante interesante los diferentes puntos que fuiste tocando. Sin embargo, me parece interesante hacer hincapié en lo que mencionaste al principio de la creación de este programa de educación plurilingüe, justamente porque se hace hincapié en las capacidades y en las competencias comunicativas y no en el mero hecho de aprender cuestiones gramaticales y de vocabulario, aspectos que son sumamente importantes y enriquecedores a la hora de la comunicación, pero que no debemos quedarnos solamente en esa etapa o en ese aspecto de lo que es el aprendizaje y lo que es la construcción del conocimiento vinculado a una lengua. Así que muchísimas gracias. Creo que eso es muy importante no solamente para los y las colegas de nuestra provincia que quizás no tienen un conocimiento vinculado a las lenguas extranjeras o a las lenguas otras, sino también porque hay colegas que se unieron hoy desde diferentes lugares. Así que muchas gracias. Y bueno, ahora la voy a presentar a la profesora de portugués, Gabriela Andreatta. Les voy a leer el currículum resumido que ella me envió para que sepan cuál es su formación académica y su experiencia laboral, y luego le damos la palabra a la profesora Gabriela. Bueno, Gabriela Andreatta es comunicadora social, profesora en portugués, egresada de la Facultad de Humanidades de la UNE en el año 2000 y especialista en educación, en docencia universitaria, perdón. Es docente desde hace 16 años en el nivel superior, universitario y no universitario, y hace 13 años forma parte del equipo técnico pedagógico-político de la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo. Fue directora de Plurilingüismo desde el año 2017 a enero de este año. Como integrante de esta dirección, participó en reuniones y encuentros federales para la definición de los NAP de lenguas extranjeras y en la elaboración de la colección multimedial en portugués.
propuesta didáctica federal para la secundaria coordinada por el Ministerio de Educación Nacional. Entre otras acciones realizadas como referente técnico provincial, cabe destacar su participación en la elaboración de los diseños curriculares jurisdiccionales de lenguas extranjeras para los niveles de educación secundaria y superior, en el desarrollo de materiales didácticos y normativas que acompañaron y acompañan la implementación curricular de las lenguas otras en el sistema educativo provincial, en la organización y el dictado de cursos, talleres, congresos, jornadas, expolenguas y asistencias técnicas realizadas en todas las regiones educativas de la provincia, desempeñándose además como capacitadora de la formación docente permanente y en servicio del sistema educativo provincial durante todos estos años. Además, la profesora Andreata es docente del profesorado de portugués del IES San Fernando Rey, de la ciudad de Resistencia, y miembro alterno del núcleo disciplinario de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, enseñanza de español y portugués como segunda lengua o lengua extranjera. Por último, cabe destacar su cargo como presidenta fundadora de la Asociación de Profesores de Portugués del Chaco. Bueno, ahora sí, Gabriela, te escuchamos. Gracias. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por estar presentes en este encuentro, en este conversatorio, en estas charlas. Quiero agradecer a la subsecretaría y a Lichi, que está presente, a nuestra subsecretaria, y a Katia, a la directora, por oficiar, por proponer, digamos, estas charlas plurilingües que se dan en diferentes lenguas, en este caso en 4 de las lenguas curriculares que tenemos en nuestra provincia. Para quienes no conocen nuestros diseños, para quienes no son de acá, nosotros tenemos 5 lenguas curriculares: AFIP, alemán, francés, italiano, inglés y portugués, como lenguas curriculares tanto de primaria como de secundaria. Y bueno, y además quería también destacar el título de Lenguas Otras que se le dio a este conversatorio, porque muchos ingresaron, porque bueno, por ahí le pasamos el contacto, porque son profesores de lenguas extranjeras y entendían por ahí que se iba a hablar en francés o en portugués o en inglés, pero plantear esto desde una mirada de la educación en lenguas, ¿no? Las lenguas otras, justamente poner, digamos, no a discutir, pero quizás lo podemos discutir después de este término, este concepto, pero plantear, ¿no?, la enseñanza de lenguas otras y no de lenguas extranjeras, como bueno, seguramente después Lichi se explayará sobre este título, ¿no?, de lenguas otras. Justamente es un ejercicio que a mí me gusta hacer muchas veces cuando en las primeras clases de portugués, preguntar, ¿no?, ¿quién sabe portugués? ¿Quién alguna vez escuchó hablar en portugués? ¿Quién alguna vez pudo viajar al Brasil y escuchó hablar a alguien en portugués? Y en los ámbitos en los cuales me desempeño como docente, la mayoría tuvo alguna vez un contacto con el portugués, con la lengua portuguesa. Entonces, ahí es donde planteamos también la extranjeridad, ¿no? ¿Qué tanto extranjero es esta lengua para nosotros? ¿Qué tan extranjera es el portugués? ¿Qué tan distante en nuestro contexto se hace el portugués para nosotros? Entonces me parece genial proponer estos encuentros con esta propuesta, ¿no?, con este título de Lenguas Otras. Y bueno, un poco para los que no conocen, nosotros tenemos la enseñanza, me voy a centrar en lo que es nivel superior en el Instituto San Fernando Rey, de la ciudad de Resistencia, que es donde yo me desempeño como docente. Y me encanta ver que haya estudiantes ahí del profesorado, ver colegas que están con quienes hemos compartido en diferentes regiones educativas también varias actividades, varios encuentros. Y quiero hacer una pequeña síntesis, digamos, una pequeña introducción de cómo nace, digamos, la enseñanza del portugués acá en nuestra provincia. Nosotros tuvimos un profesorado del cual yo egresé, que fue un profesorado que se dio, como dijo Katia, en la universidad, en la Facultad de Humanidades, que fue a término el año 2000, del 96 al año 2000. Del año 2000 al 2015 no hubo formación docente inicial en portugués,
tampoco en francés acá en nuestra provincia, solamente había formación de profesores de inglés. En el 2010 se crea un documento muy importante, que es el documento del proyecto de mejora, en el cual, proyecto de mejora para la formación docente inicial de lenguas extranjeras y de otras áreas también, y en ese proyecto fue una construcción federal en el cual participaron referentes de distintas universidades y de distintos institutos superiores, y es un proyecto, es un documento que sienta las bases para los nuevos diseños curriculares, para la reformulación justamente de las nuevas formaciones docentes. Y es ahí que luego de la aprobación de este documento, de esta discusión federal, que fue muy enriquecedora para todos, porque justamente plantea ejes como las prácticas del lenguaje, como la ciudadanía y como la interculturalidad, desde una mirada, bueno, muy rica y muy nueva, muy novedosa para muchos docentes que ya estaban en el área de la enseñanza de las lenguas extranjeras. Ahí, y desde no sé hace cuánto, Lichi quizás sabrá decirlo mejor que yo, que se viene luchando por la enseñanza, por la formación docente inicial de francés, que ya había habido en una época en el sistema educativo provincial acá en nuestra provincia, que se abrió y se cerró también el profesorado, lamentablemente, en los años 80, pero hubo un gran bache, digamos, de formación docente de profesores de francés y de portugués. Entonces, a partir de este documento se crean nuestros documentos, nuestros diseños curriculares, jurisdiccionales, justamente de francés, de portugués y de inglés de 5 años, ¿sí? La formación docente inicial de 5 años, porque la única que había en la provincia hasta ese momento era la de 4 años. Entonces, desde el 2015 que tenemos estos documentos, digamos, esta aprobación de estas formaciones nuevas en nuestra provincia, y en el Instituto San Fernando Rey, desde el 2016 que se comienza justamente con el profesorado de portugués y también con el de francés. Y yo quisiera tocar cuestiones que tienen que ver, que atraviesan a la formación, no a la formación docente, sino a las prácticas docentes en este contexto y que tienen que ver con algunos valores. Me voy a centrar obviamente en lo que tiene que ver con el Instituto San Fernando Rey puntualmente y yo este año estuve participando en el cursillo de ingreso, sigo acompañando a mis estudiantes que ingresaron, que fueron muchos. Entonces, yo quiero centrar mi reflexión, que quiero compartir hoy con ustedes, con algunas cuestiones que me preocuparon, que surgieron en esta contingencia, que se dieron en esta situación particular, y que tienen que ver con algunos valores que me parecen fundamentales, porque en algunos casos se potenciaron y en otros casos se disiparon. Y son valores que atraviesan a las prácticas de enseñanza y a las prácticas docentes. Pero antes de hablar de esos valores, hay dos cuestiones que quiero de las cuales, digamos, yo parto y que quiero que para mí siempre están muy presentes, digamos, ¿no? Uno, entendernos como agentes del Estado. Nosotros como docentes somos agentes del Estado. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos responder a ciertas políticas educativas, a ciertas políticas plurilingües, lingüísticas, porque hay marcos normativos y nosotros somos empleados del Estado. Nosotros no tenemos, como la otra vez puso un ejemplo una profesora colega, no tenemos nuestra propia academia que se llama Academia Gabriela y enseño lo que se me cante, lo que se dan las ganas. No, hay una línea de trabajo, hay una propuesta a largo y a mediano plazo que tiene que ver y a corto plazo que tiene que ver con estas políticas educativas lingüísticas, y en las cuales todos los docentes de lenguas extranjeras de la provincia y cualquiera de las lenguas que enseñamos en estos contextos públicos, nosotros debemos atender esas políticas. Entonces, en primer lugar, entendernos como agentes del Estado. Y en segundo lugar, que esto fue una situación excepcional que se dio, que se sigue dando, para la cual nadie estaba preparado, ni nosotros como docentes, ni nuestros estudiantes, ni la gestión actual, ni los directivos de las instituciones, nadie estaba preparado.
Entonces, ante esta circunstancia, ante estas situaciones que digo que muchos de estos valores se potenciaron y que quiero destacar algunos, que tienen que ver con la responsabilidad y el compromiso de los docentes, hasta diría el deber como agentes del Estado. Otro valor que tiene que ver con la empatía, sé que es un término que no muy amigable para Lichi, pero después lo podemos charlar, pero yo entiendo que en algunos casos, en algunos contextos, cabe perfectamente. Y otro valor, digamos, otros valores que destaco tienen que ver con las críticas y las autocríticas en estas circunstancias, es decir, el pensar en reformular propuestas, en aceptar las diferencias, las sugerencias, tanto entre pares, con superiores y hasta con los mismos estudiantes. Es decir, y todo esto lo pongo en un marco, digamos, los valores, entendernos nosotros como agentes del Estado en esta situación excepcional, y fuera de esta situación también seguimos siendo agentes del Estado. Y estos valores que atraviesan nuestras prácticas docentes, pongo todo, digamos, dentro de un marco de lo que es la interculturalidad crítica, ¿no? Desde esta mirada estoy observando nuestras prácticas en este contexto. Y siempre poniendo el eje la formación, el sentido formativo de la enseñanza de lenguas. Lo que obviamente esto se asocia a un contexto sociohistórico en el que hay sujetos visibles con sus propias particularidades y a las cuales nosotros, como responsables de esta enseñanza, como docentes de la formación docente inicial, debemos atender. Esto nos llevó, digamos, a los docentes a diferentes cuestiones. Por un lado, el tema de la responsabilidad y el compromiso, actuar con rapidez, actuar en un caso, y actuar con rapidez en muchos casos, desplegando algunas estrategias inimaginables en otros contextos. Pero bueno, se dio este contexto y debimos actuar. Por ejemplo, al inicio, cuando comenzamos las clases entre comillas, digamos, este acompañamiento pedagógico virtual, conseguir la lista de inscriptos, de los más de 120 inscriptos, por ejemplo, el profesorado de portugués, mandar mensajes de WhatsApp, mandar mensajes comunes para los que no tenían WhatsApp, mandar correo a todos y a todos los que los que se habían inscrito al profesorado, al cursillo de ingreso. Pero eso fue responsabilidad, fue en gran parte decisión también de los propios docentes, decir, bueno, ¿cómo llevo a todos los estudiantes? ¿Cómo pedir listas, por ejemplo, a los bedeles, pedir listas a los directivos para poder acercarnos y tener un primer contacto con los estudiantes? Eso tiene que ver con la responsabilidad y el compromiso. No todo el mundo lo llevó adelante o lo hizo. Por otro lado, otro de los valores que decía, el tema de la empatía, muchas veces tuvimos que tomar decisiones que no fueron consensuadas ni entre los pares, ni tampoco al interior de la institución con los directivos. Decisiones que se daban, que teníamos que tomar a partir de situaciones que se presentaban diariamente con los estudiantes, pensando en la toma de decisiones para que todos y todas puedan estar dentro del sistema, dentro de la carrera que habían elegido, y que nadie quedara fuera a pesar de esta circunstancia que estábamos atravesando y que era muy desventajosa para algunos estudiantes. Yo no quiero poner el foco en que si el docente, si nos pagaban internet el Estado, si no nos pagaban, porque ya sabemos esa discusión. Yo quiero dejar de lado y quiero hacer énfasis en estas otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, con respecto a esto de la empatía, decidir qué tipo de acompañamiento, con qué frecuencia y de qué modo se haría para que no quede nadie afuera. Imagínense, por ejemplo, a través de encuentros sincrónicos, que proponíamos encuentros sincrónicos, y después venían los mensajes, profe, yo no tengo internet, yo no tengo datos, me presta el celular mi hermano, comparto con fulano, con mi marido, tengo que esperar que llegue. Entonces, si no nos poníamos en el lugar de nuestros estudiantes, y voy a hablar por los que ingresaron, muy difícilmente hubiéramos podido hacerle el acompañamiento que hicimos. Entonces, responsabilidad, compromiso, empatía,
Y esto nos llevó obviamente a la crítica y a la autocrítica, a modificar ciertas prácticas que pensamos que iban a ser súper exitosas y que después en la realidad vimos que no funcionaban, que no eran las mejores para este tipo de acompañamiento pedagógico. Por ejemplo, el ampliar las posibilidades de presentación de trabajos a los estudiantes por medio de, por ejemplo, fotos, manuscritos por WhatsApp, o lectura en voz alta de textos breves y que nos enviaban los audios, porque no tenían posibilidades o no tienen posibilidades de estar una hora, de disponer de internet 1 hora y media para escuchar a un profesor. Entonces imagínense escuchar a 5 profesores diarios. Es imposible, era imposible. Entonces, esta crítica y estas autocríticas también nos llevó a replantear nuestras propias prácticas en este contexto. Decir, bueno, el plan A va a ser clases sincrónicas los lunes. El plan B, para el que no puede, subimos al aula virtual educativa que no consume datos, de ahí pueden descargar y crear los grupos de WhatsApp y mandar también actividad por grupo de WhatsApp. Y para el que no tenía WhatsApp, porque hubo casos de estudiantes que nos manifestaron que no tienen luz en sus casas, no tienen luz por distintos motivos. Entonces, pensar hasta esa estrategia, cómo puedo acompañar a este estudiante o a esta estudiante para que no quede fuera del, en este caso yo hablo por el curso de ingreso, ¿no? Pero bueno, nos pasó en todas las materias de primero a cuarto año. Entonces, estos serían como estos valores que quiero destacar de esta situación, y que obviamente que repercutió también en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, porque muchos de ellos se motivaron justamente al ver esta inmediatez y las estrategias de acompañamiento desplegadas por nosotros, por los docentes. Y asumieron compromiso los estudiantes a partir de nuestro propio compromiso, obviamente. Pero bueno, el factor negativo de todo esto es que hubo bastante deserción estamos hablando de más de 120 inscritos, yo estoy hablando en particular del profesorado de portugués con más de 120 inscritos, pero igual hubo mucha deserción porque los estudiantes que ingresan, la mayoría no ingresa con un nivel adecuado, un nivel académico adecuado como para leer textos académicos en la lengua extranjera. Entonces fue un golpe muy duro, no es lo mismo asistir presencialmente 4, 5, 6 horas por día y escuchar cómo hablan en el instituto el profesor de portugués o de francés o de inglés y aprender la lengua, mientras voy aprendiendo otras cuestiones, que escuchar 1 hora y media por día a un profesor que me habla en portugués y que no todos los días tenía ese contacto con el profesor. Entonces eso desmotivó también mucho a los estudiantes. Bueno, y finalmente lo que puedo decir es que logramos cierto equilibrio entonces entre estos procesos de enseñanza y de aprendizaje, pensando que, bueno, que esta situación también es una situación de construcción sociohistórica en la cual los docentes, tanto docentes, directivos y funcionarios, todos sujetos, estamos atravesados por esta contingencia y que debemos pensar en construir, en aportar, en facilitar las cosas para que nadie, ninguna estudiante quede fuera del sistema y quede fuera de la carrera que eligió para toda su vida. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Les recuerdo que pueden escribir en el chat si tienen alguna pregunta o algún comentario y yo los voy a leer al final, en el caso de que así lo quieran, y si quieren tomar la palabra también lo pueden hacer al final cuando cada uno y cada una finalice su exposición. Por otra parte, desde la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo se está compartiendo un formulario de asistencia, así que por favor, si lo pueden rellenar, muchísimas gracias. Me pareció muy interesante bastantes puntos de los cuales mencionó Gabriela, y el que voy a retomar es lo que ella mencionó al principio con respecto al tema de las lenguas otras. Decidimos poner ese nombre justamente porque, como dije al comienzo del conversatorio, este conversatorio se enmarca dentro de un ciclo de conversatorios que se comenzó la semana pasada, que estuvo a cargo de nuestra subsecretaria,
que continúa hoy y que va a continuar el día miércoles a las 5 de la tarde. Y bueno, como les decía al principio, estos encuentros virtuales se enmarcan dentro de un ciclo de conversatorios denominado la enseñanza de las lenguas en contextos diversos. Así que la idea por ahí es poder escuchar a los docentes y a las docentes que enseñan las lenguas otras, entendidas a las lenguas extranjeras por un lado, las lenguas indígenas también. Por eso lo fuimos organizando y estructurando de esta manera, porque tenemos que considerar no solamente el contexto en el cual estamos enseñando, sino las características particulares de las instituciones en las cuales nos estamos desempeñando y también las características particulares de los y las estudiantes. Bueno, muchas gracias, Gabriela, y ahora le voy a dar la palabra a el profesor de francés, Rodolfo Leguizamón. Les voy a leer el currículum resumido que él envió para presentarlo y después él va a compartir su participación. Bueno, Rodolfo es profesor de francés para el tercer ciclo de la educación general básica y la educación polimodal. El título fue otorgado por el Instituto Superior Josefina Conte de la ciudad de Corrientes en marzo del año 2014. En marzo del año 2017 egresó como profesor universitario con el título base de profesor de francés para el tercer ciclo de la educación general básica y la educación polimodal, otorgado por la Universidad Gastón Dachari de la ciudad de Posadas, Misiones. En julio del año 2018 recibe una beca de perfeccionamiento otorgada por el gobierno francés en el Centro de Capacitación Gavilán Alianza Francesa en la ciudad de Vichy, Francia, en el marco del programa Formación Continua de Profesores de Francés de Argentina, periodo de formación pedagógica en Francia. En el año 2018 comenzó a ser corrector de los exámenes escritos y orales DELF-DALF para los niveles A1 y A2, otorgado por el Centro Internacional de Estudios Pedagógicos. Durante el año 2014 y 2019 fue profesor de francés en la Alianza Francesa de Resistencia Chaco. Actualmente es profesor de francés en el Instituto Superior Dardo Rocha de la ciudad de Resistencia y es profesor de francés en la Escuela de Educación Secundaria número 15 José Hernández de Barranqueras, Chaco. Muchas gracias y te escuchamos, Rodolfo. Bueno, buenas tardes para todos. Sí, se escucha perfecto. Bien, en primer lugar quiero agradecer a todos por participar de este conversatorio. Sé que hay muchos colegas, profesores de francés aquí presentes, referentes también de Alianza Francesa, a quien todavía no tengo el gusto de conocer, pero bueno, ya se dará la oportunidad. Repito nuevamente, gracias por compartir este espacio de reflexión. Como dijo Katia, me desempeño como profesor de francés en la Escuela de Educación Secundaria número 15 José Hernández de la ciudad de Barranqueras, en el Instituto Dardo Rocha, y desde este año formo parte del equipo de la dirección de plurilingüismo, ¿sí? Sabemos que este conversatorio tiene por objetivo intercambiar experiencia, reflexionar acerca de la estrategia didáctica, y bueno, a partir de la situación en la que estamos viviendo, voy a contar un poquito del trabajo que estamos realizando como equipo técnico. Comenzamos a elaborar cuadernillos de actividades para acompañar tanto a estudiantes como a docentes, ¿sí? Para el espacio de lengua extranjera francesa, hasta el momento llevamos elaborado más o menos 17 cuadernillos para los estudiantes del ciclo básico. Fuimos confeccionando también 15 cuadernillos para los estudiantes del ciclo orientado, y cada uno de ellos estará acompañado del cuadernillo para el docente, es decir, que son algunas sugerencias de cómo poder explotar un poco más, estas actividades que vamos proponiendo, ¿sí? Bien, es importante remarcar que el docente puede modificar las actividades. A mí me gusta hablar de propuestas, ¿sí? Pueden modificar la propuesta que sugerimos, pueden agregar, pueden quitar, ¿sí? Lo que consideren. Cuando ingresan a la plataforma pueden acceder a estos cuadernillos y van a encontrar que las actividades, hay múltiples actividades,
¿sí? Están vinculadas sobre todo con los países francófonos. La idea era esto, cuando yo comencé a trabajar me proponen que no me centre tanto en Francia, sino también que pongamos nuestra mirada en los países francófonos. Y es así como fuimos elaborando textos vinculados, por ejemplo, con la francofonía, en el cual hablamos de cómo surge, quiénes fueron los precursores. En estos cuadernillos vamos proponiendo también diálogos. Hay presentaciones de personajes también, pero estos personajes, la particularidad que tienen estas actividades es que los personajes pertenecen a estos países francófonos, ¿sí? Como dije, la idea es dejar un poquito de lado Francia, porque Francia lo vemos en las actividades de los primeros cuadernillos para aquellos alumnos que se inician, pero con el transcurrir vamos agregando ya todo esto, texto, diálogo y presentaciones ya vinculados con personajes, informaciones de países francófonos. ¿Sí? ¿Qué se pretende? Lo que queremos lograr es un poco visibilizar la presencia del francés en los 5 continentes. ¿Sí? Decimos que el francés, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Muchos de nuestros alumnos, cuando les preguntamos dónde consideran que se habla francés, generalmente citan a Francia solamente y por el desconocimiento de otros países que tienen como lengua la lengua mencionada. Entonces, ¿cuál es la idea? Visibilizar la presencia, como dije, del francés en los 5 continentes. ¿Qué más? En esta, como propuesta para nuestros estudiantes, también elaboramos, se realizó actividades interactivas en H5P, también se hicieron algunas actividades en PowerPoint. ¿Cuál es la idea? Sabemos que en este contexto hay profesores que dictan su clase, digamos, hay quienes pueden acceder y organizar su clase con sus alumnos, con sus estudiantes, utilizando algunas de las plataformas disponibles, ya sea Zoom o bien Google Meet. Pero hay otros profesores que no tienen las posibilidades o los alumnos no pueden acceder a esta plataforma. Entonces, por eso se pensó en estos tipos de actividades, ¿sí? Actividades interactivas en H5P, en PowerPoint, que el alumno puede acceder tranquilamente sin la necesidad de contar con conexión a Internet. ¿Qué es lo que tiene que hacer el profe? Ingresar a la plataforma L, descargar la actividad interactiva que considera que pueden utilizar. En este caso, si se manejan con sus alumnos a través de WhatsApp, lo pueden enviar tranquilamente y el alumno no va a tener ningún tipo de inconveniente para aprender francés de otra manera, ¿sí? Yo soy uno de los profesores que desde mi inicio, digamos, desde que me inicié, desde que me recibí como profesor, todo el tiempo fui pensando en qué actividades podía realizar con mis alumnos para salir un poco de las clases tradicionales. Como dijimos, el objetivo de este conversatorio es un poco intercambiar experiencia y reflexionar acerca de la estrategia didáctica. Yo hoy traje algunas propuestas que realizo para que ustedes vean de los trabajos que voy realizando con los estudiantes, ¿sí? Bien, no sé si se puede compartir una de las actividades interactivas. Paola. Si tenés descargado en tu computadora, sí se puede. Sí, Paola. Ahí vemos si, sí. Pao, ¿vos tenés la actividad? Bueno, de todas maneras, mientras tanto voy comentando un poco de qué se trata. Como le dije, en caso de que ahora no podamos compartir, pueden acceder a la plataforma L y descargar, ¿sí? Son actividades en H5P o PowerPoint, ¿sí? Hay preguntas básicas, por ejemplo, en una de las actividades que propuse, se trata de
cuando trabajamos la familia de un personaje, se presenta, es haitiano, y ¿qué es lo que hace? Va a introducir un poco, va a contar antes de hablar, de presentar a su familia, va a comentar dónde se encuentra el país, dónde está situado, ¿sí? Y bueno, esa es la idea. A esta actividad que le agregamos, ¿sí? Yo pienso siempre que tenemos que aprovechar este momento y hablar un poco de la parte cultural, ya que hablamos de un país francófono como es Haití. Se propuso también un cuestionario de opciones múltiples, y en ese cuestionario le preguntábamos, por ejemplo, en qué continente se sitúa Haití, qué significa la palabra Haití, por ejemplo, cuáles son las lenguas oficiales de este país. Vamos a ver si se puede compartir la actividad interactiva. Bien, ahí creo que lo pueden visualizar, ¿sí? Dijimos que en este caso partimos de un texto, de un personaje haitiano, después complementamos esta actividad con preguntas de opción múltiple, como esta que venga de mencionar, y también después agregamos esta actividad interactiva que están pasando en este momento, ¿sí? Es una actividad simple, pero yo creo que podemos enseñar también a nuestros alumnos una lengua extranjera a través de juegos, ¿sí? Solamente el estudiante se tiene que posicionar sobre la solapa, hay una pregunta, ¿sí? Y se tiene que posicionar sobre la solapa y marcar, señalar, hacer clic si es correcta o no. Bien, otra de las actividades que le propongo, no sé si pueden ver acá. ¿Alcanzan a ver? ¿Pueden ver? Sí. Sí, se ve. Bien. A lo largo de este tiempo fui diseñando, a esto yo lo llamo carta imagen, ¿sí? Todos me preguntan si lo mandé a hacer en algún lugar, no son simples para elaborar. Y bueno, a partir de ¿cuál es la idea? Explotar esta imagen que tenemos acá. Por ejemplo, podemos partir desde la pregunta, ¿quién es? ¿Sí? Una vez que partimos de esa pregunta, podemos hacer otra con respecto a la nacionalidad. Seguramente muchos personajes no son conocidos por los estudiantes, entonces yo le agregué acá pueden visualizar la bandera para que los estudiantes también, si desconocen el personaje, puedan decir cuál es la nacionalidad. ¿Qué otra cosa hacemos a partir de esta imagen? Podemos trabajar la descripción física, ¿sí? La descripción física, la descripción moral del personaje. Es decir, si es alto, delgado, simpático, bueno. Y otra cosa, utilizamos esta misma carta para la presentación de una tercera persona, ¿sí? Cuando vemos ese tema, entonces los estudiantes, yo lo hago elegir. Estas cartitas también utilizamos con aquellos estudiantes que puedan conectarse, digamos, a alguna de las plataformas, ¿sí? Bien, después tenemos, por ejemplo, voy compartiendo algunos. Van a ver, ¿sí? Carta de imágenes también con todos los elementos que están presentes en la sala de clase, ¿sí? Entonces, si tenemos una clase virtual con los alumnos, podemos tomar una carta al azar y le pedimos a un estudiante determinado, ¿sí? Le mostramos las cartas y que mencione el elemento que puede visualizar. Así también hacemos con otras cartas. Por ejemplo, tenemos esta cartita. Tenemos otras cartas, ¿sí? En este tiempo también yo adapté, todos conocemos el juego del Uno, entonces también fui creando estas actividades, pero
adaptando a la lengua extranjera. ¿Y cómo jugamos? Sí, yo le muestro una carta, sí, en particular, por ejemplo esta, los estudiantes tienen que decir el número que aparece ahí en francés, y si la pronunciación y el número es correcto, obtienen un punto, ¿sí? Bien, después tenemos esta carta. En este caso, si el estudiante, yo saco una carta y le toca, por ejemplo, a Gabriela, ¿sí? Gabriela pierde 2 puntos, ¿sí? Es como el 1, ¿sí? Después la otra carta, que tiene el signo más, ¿sí? En este caso, el alumno tiene que, si Gabriela le toca, yo saco esta carta, la muestro a Gabriela, Gabriela lo que tiene que hacer es tomar 2 cartas para ganarse el punto, los 2 puntos. Yo le voy a mostrar 2 cartas, pero el alumno tiene que responder de forma correcta. Bien. Y esta carta es cambio de dirección. ¿Sí? Si Gabriela era la que seguía y saca esta carta, va a rotar, digamos, va a haber un cambio de dirección. Bien, en estos tiempos de pandemia también me tocó dar como temas los verbos del primer grupo. ¿Sí? Y entonces lo que hice es crear esto, ¿sí? No sé si alcanzan a ver, esta especie de cartelito, son todos los verbos del primer grupo. ¿Sí? Yo leo, por ejemplo, manger, y el alumno me tiene que hacer el gesto del significado de este verbo. ¿Sí? Acá tenemos chanter, por ejemplo. Acá tenemos otro verbo, habiter. ¿Sí? Detesté. Toda esta situación me llevó a adaptar y a ver y a crear e imaginar cómo podía ser, digamos, para enseñar diferentes temas a nuestros estudiantes. Bien, con estos cartelitos también se elaboraron otros, por ejemplo, con los pronombres personales. ¿Sí? Acá tenemos los pronombres personales, aprovechamos y repasamos, je, ¿sí? Acá tenemos tu, acá tenemos otro, il, y de esta forma les fue enseñando los pronombres personales a los alumnos. ¿Y qué falta? La conjugación de estos verbos que están en infinitivo. Entonces, yo le decía, bueno, los verbos siempre tienen que estar acompañados de un pronombre personal, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a poner je, ¿sí? ¿Qué pasa en francés? Dependiendo, ¿sí? Del pronombre personal, esto que está en rojo, ¿sí? Va a corresponder a una terminación, ¿sí? La terminación siempre se corresponde con el pronombre je. Entonces, de esta manera, enseñaba al alumno a conjugar, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, ¿sí? Los pronombres personales y la terminación. Como este verbo está acompañado del pronombre je, siempre la terminación va a ser e. ¿Y qué es lo que hago siempre? Utilizar este color particular para que ellos se den cuenta que la terminación que está en verde, ¿sí? Tiene que coincidir con el mismo color, con el del pronombre. Y de esa manera, ¿sí? Se le enseña a los alumnos, digamos, en este contexto en particular, porque no tengo tiza, no tengo pizarrón, a conjugar los verbos del primer grupo. Y después, como tarea final, ¿sí? El alumno tiene que construir una frase utilizando este verbo. Bueno, eso es un poco la idea, compartir, digamos, las estrategias didácticas que utilicé en estos tiempos de pandemia con los estudiantes. Bueno, muchas gracias, Rodolfo, por compartir tus estrategias y por tomarte el tiempo de explicarlas así tan en detalle. La mayoría de los comentarios estaban enfocados en que se entendió bien lo que fuiste explicando y que te agradecían la explicación y que estés compartiendo con nosotros, con nosotras, tus estrategias. Así que muchas gracias. Les recuerdo, por favor, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia,
lo pueden escribir en el chat y yo lo voy leyendo al final para que los expositores, las expositoras puedan responder. También si al final desean hacer uso de la palabra, también lo pueden hacer una vez que finalicemos las exposiciones. El formulario de inscripción también, por favor, si lo pueden rellenar. Y bueno, ahora nos queda la última profesora, que es de italiano. Voy a leer la autobiografía que ella me envió como para poder presentarla, y después ella ya va a comenzar su participación. Bueno, Sol Salazar es profesora de educación preelemental de nivel inicial, título otorgado por la UNE en la Facultad de Humanidades. Es profesora en idioma y cultura italiana, becada al curso de ayornamiento en la Dante Alighieri de Roma, Italia, en el año 2006. Es gestora cultural, directora de la Casa Museo y Sitio Histórico Luis Geraldi, Museo de la Inmigración Italiana, dependiente del Instituto de Cultura Chaco. Trabajó en el Instituto Dante Alighieri de Resistencia, fue profesora de la web Leonardo da Vinci, fue profesora particular de apoyo de estudiantes secundarios y para viajeros desde el año 2005 hasta el año 2020. Fue profesora de idiomas modernos de extensión universitaria en la UNE, en la sede central de Resistencia y las localidades anexas de Las Breñas, Villa Ángela, Juan José Castelli y Charata, por el periodo del 2008 hasta el 2012. Trabajó en el Instituto Privado de Idioma e Informática IPEC de Presidencia Roque Saspeña. Fue profesora de idioma en el Instituto de Capacitación Política Juan Domingo Perón, profesora en la Escuela Pública de Gestión Social Juan Domingo Perón número 12 y profesora en el Instituto Terciario número 177, Nuestra Voz, en la Tecnicatura Superior en Locución Integral para Radio y TV. Bueno, muchísimas gracias y te escuchamos, Sol. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Perfecto, bueno, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos estos magníficos colegas que están haciendo una tarde espectacular, porque es muy enriquecedor ver cómo cada uno fuimos acomodándonos y adaptándonos a los que nos tocó de contingencia, para lo que en muchos casos no estábamos preparados, ni siquiera imaginábamos que íbamos a tener prácticamente todo el año de manera virtual. Coincido con Gabriela, yo trabajo actualmente vinculada a la enseñanza del idioma italiano en dos institutos. Uno que es una escuela pública de gestión social, y ahí está muy claro el rol que desempeñamos los docentes como servidores del Estado, y que tenemos que garantizar la inclusión y la contención de todos los alumnos, sumado a que en el inicio del año escolar la mayoría de los alumnos que se inscriben a estudiar italiano se inscriben porque desean aprender el idioma, no es una imposición, lo eligen. Y todos los años es demasiada la cantidad, la matrícula que tenemos de inscriptos, porque son cursos básicos que duran un año y que, digamos que es de fácil acceso, son gratuitos. Entonces, este año nos vimos superados porque yo tenía una cantidad de 150 alumnos que no estaban, ellos se inscribieron para hacer clases presenciales, no para hacer clases virtuales, diferente a lo que me sucedió en el nivel terciario, que sí ya venían trabajando con una plataforma virtual y otro nivel de matrícula, 15 alumnos, muy diferente a 150. Yo lo que voy a compartir un poco es mi experiencia en lo que va del año, y que muchas veces, como comentaron los profesores, teníamos la intención de emplear algunas otras estrategias que después nos vimos limitados por la gran brecha digital que hay con los alumnos, con los estudiantes. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en la Escuela Pública de Gestión Social hay un grupo etario muy diverso.
donde hay jóvenes que sí tienen conocimiento de la tecnología y de las herramientas tecnológicas o digitales, y otros alumnos, como por ejemplo, como son 3 niveles, el primero es un nivel básico, y después tengo 2 niveles más que son de talleres de conversación, que son personas mayores, son generalmente señoras más grandes, que tienen esta dificultad de poder manejar herramientas digitales. Entonces, el intercambio, yo, por mi forma de ser, soy muy corporal, muy gestual, muy del cuerpo en el aula, y esto de estar conectada a través de una pantalla, ya sea un celular, una computadora, al principio tuve que ir sorteando muchas dificultades que uno no se da cuenta las dificultades hasta el momento en que inicia la clase, como por ejemplo, el tiempo de duración de clases, que el tiempo de duración de clases de manera virtual es mucho más acotado. No podemos desarrollar los módulos como se desarrollan de manera presencial, porque uno tiene que enfocar el contenido, ser bien específico, dar como tips y ser breves, porque si no, no siguen. Segundo, las clases eran grabadas en vivo con la posibilidad que los alumnos, en el momento de estar conectados, generalmente se hace por grupo cerrado de Facebook, que es la alternativa en que los profesores del departamento de idiomas, que son 4 idiomas los que se enseñan en la escuela, inglés, portugués, italiano y coincidimos en que era la estrategia que más podía adaptarse a la heterogeneidad de los estudiantes, porque garantizaba que el estudiante que no pudiera estar conectado en ese momento en vivo, la clase quedara grabada. Así también un espacio para subir los contenidos, los archivos de PDF o las actividades a desarrollar. Entonces, yo encontré, o la mayoría de los profesores acordamos que ese sistema es el que mejor funcionaba. Y una vez al mes empleamos la estrategia de hacer salas virtuales para tutorías, digamos, para que ahí puedan evacuar esas dudas en la fonética, en cuestiones más específicas, ¿sí? Y otra situación era cómo llevábamos el registro de las asistencias que es una parte importante para que sean alumnos regulares. Entonces, se implementó hacer un seguimiento de trabajos que se iban enviando de manera semanal. Entonces, por correo electrónico tenían que mandar siguiendo ya una guía que cada profesor armó con el logo de la institución, con los datos personales de los alumnos, y ese trabajo práctico era como el marco de devolución y que estuvo presente en la clase o en la actividad semanal. Pero ¿qué pasó? Al haber tanta cantidad de alumnos, yo no tenía vida, era demasiado tiempo en poder sentarme, corregir, hacer las devoluciones. Entonces, después se fue implementando cada 15 días ese sistema, y debajo de los, o sea, como comentarios de las clases grabadas, en donde los alumnos en el chat van dejando las consultas, tenían que ir poniendo el presente. Es como que recién en este momento, en el segundo cuatrimestre de este año, y un año totalmente inédito, es como que recién ahora estamos pudiendo trabajar mejor. ¿Por qué? Porque como dijo la profesora Gabriela, tuvimos mucho desgranamiento, mucha deserción por estas dificultades, porque a pesar de estar acompañando todo el tiempo, la dificultad de no contar con el celular compartido por otros integrantes de la familia, la imposibilidad de conectarse, la falta de datos, bueno, diferentes motivos, causas, razón y circunstancias que un 70% de los alumnos inscriptos fueron abandonando. Entonces ahora, al ser menos cantidad, se puede trabajar de otra manera. Coincido también con el profesor Rodolfo. Yo tengo una manera de dar las clases de manera bastante informal, y trato de propiciar, más que nada, y motivar
esta pasión por el idioma a través de la cultura, a través de poesías, de compartir, por ejemplo, películas, programas de televisión y hacer actividades que están referidas y vinculadas a esa sección que yo tome como temática, que puede durar, por ejemplo, todo un mes. Yo tengo un PowerPoint acá que hice, no sé si lo puedo compartir. Sí, compartilo. Es donde dice presentar. Sí, ahí. No sé si lo pueden visualizar. No. ¿No? Porque estoy compartiendo, pero... ¿No? No se ve. Bueno. La parte inferior derecha, donde dice presentar ahora, ahí hiciste clic. Sí. Ahí. Bueno, no importa. Voy a leer, más que nada para que ustedes tengan la posibilidad de ir siguiendo, para no... Al principio yo hice una introducción de que no existen países que hablen o que tengan una sola lengua y que todos estamos expuestos a varias lenguas o a varias formas de una misma lengua. Y que la lengua desempeña una función identitaria, como un documento de identidad. La lengua que hablamos y el modo en que la hablamos revela algo de nosotros mismos, nuestra situación cultural, social, profesional, nuestra edad, nuestro origen geográfico. Entonces, en efecto, las identidades fundamentalmente es un fenómeno de diferenciación también, que aparece ante el otro, ante el diferente. Y de este modo tenemos diferentes identidades cuando poseemos varias lenguas. El vínculo que se tiene con respecto al idioma italiano en la provincia del Chaco tiene que ver un poco con la herencia de la inmigración italiana, ese gran fenómeno que se dio en el siglo XIX y que a través del teatro, el tango, se fue difundiendo el italianismo en nuestro idioma. Entonces tenemos en nuestro idioma influencias del italiano y a su vez tenemos esta conexión directa con este país por la descendencia que tenemos muchos en la cuestión sanguínea. Y que la UNESCO está convencida que la diversidad cultural y el plurilingüismo en Internet tienen un papel determinante en la promoción de sociedades que sean más plurales, más equitativas, abiertas y de conocimiento participativo. Entonces, la herramienta principal para transmitir la información y el conocimiento es el lenguaje. Y de esta manera la posibilidad de usar la lengua materna en Internet va a determinar el grado de interacción que se pueda tener con las sociedades de conocimiento emergente. La información y el conocimiento se vuelven elementos clave en la creación de la riqueza y la transformación social o el desarrollo humano. En este contexto de pandemia, los desafíos que nos arrojó a la escuela, a nuestros estudiantes, fue una situación inédita para quienes no estábamos habituados a tanta tecnología y que debimos sortear esta gran brecha digital, y todavía hay muchos otros que están sin posibilidades de poder estar equitativamente o igualitariamente con la conectividad. De un día para el otro, los estudiantes se vieron desdibujados de su entorno cotidiano y el desafío de organizar rutinas para cumplir con las entregas, las clases virtuales, a lo que se sumó la necesidad de encontrar nuevas maneras de vincularnos entre docentes y alumnos, cambiar la forma de dar clase, luchar contra las dificultades de los estudiantes por el acceso a Internet y equipos de computadora y cómo realmente hacer el seguimiento de su proceso de aprendizaje. Y cómo relevar las asistencias. En un contexto emocional, además, endeble. Esto quiere decir que la educación virtual
nos atraviesa con una serie de complicaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Reducir los niveles de incertidumbre, de ansiedad, de expectativas, de medidas resulta fundamental en las aulas en condiciones de emergencia. Y yo transcribí lo que fue uno de los tantos mensajes que recibo y recibía en su momento en el primer cuatrimestre, sobre todo de los alumnos, que les voy a leer. Le comento, profe, se me complica todo porque a la mañana trabajo, vivía sola, pero por la cuarentena están mis hijos. Tengo 4 mayores, pero todos trabajan en un call center y 2 me ocupan la compu. Siesta y noche, desde las 12 arrancan justo cuando llego. Se me cuelga internet a mi celular porque hay 4 compus prendidas, todo un tema y me desespero porque no llego y no quiero perder el curso. A usted la entiendo perfectamente como profesora. Uno de los tantos mensajes a los que nos tuvimos que ir atendiendo y resolviendo. En las estrategias didácticas, luego de probar diferentes plataformas para las clases en línea, yo opté por usar las formas más amigables con los alumnos. La más accesible fue la transmisión en vivo por grupo cerrado de Facebook, estableciendo días y horarios fijos de conexión, donde ahí se comparte el material de estudio, los links de consulta y links a otros sitios y páginas. Además, tienen la posibilidad de hacer consultas por chat y en los comentarios dan su presente. Un grupo de WhatsApp donde se pasa la información relevante, donde ellos hacen sus consultas y suben sus audios. La brecha digital es inmensa. Hay alumnos que no tienen internet y se manejan con los pocos datos móviles del celular, otros ni saben cómo subir archivos desde el celular al correo, escanean hojas, otros no poseen PC, hay casos que están fuera de la localidad y se les dificulta la comunicación, innumerables situaciones por las que tuve que implementar todos los sistemas, los más populares como las redes sociales y estar disponible todo el tiempo. Las clases virtuales son más concretas, más específicas, con momentos de intercambio por chat y con tips para un ágil aprendizaje. Con respecto a mi experiencia en el nivel de la Escuela Pública de Gestión Social, la formación de estrategias tiene que ver con estrategias informales que los docentes ya teníamos, como los grupos de WhatsApp para dar clases, grupos de Facebook y tutoriales de YouTube para conectarse con los estudiantes. Una vez al mes hacemos reunión de tutorías por sala de Zoom, pero son pocos los estudiantes, no es la totalidad que se puede conectar. Y un correo electrónico que sirve para recibir los trabajos prácticos y hacerle las devoluciones personales. Es necesaria, a mi modo de ver, y haciendo por ahí a veces reuniones con mis colegas del Departamento de Idiomas, una instancia presencial apenas se pueda, mediante los protocolos sanitarios que disponga el Ministerio de Salud. Los profesores del Departamento de Idiomas acordamos volver a las aulas con grupos reducidos para lograr el objetivo cumplido de la adquisición de las 4 habilidades en el habla extranjero o en el idioma del lenguaje de señas, que también está dentro de nuestros espacios curriculares. De esa manera, continuar en el 2021 con un calendario abierto, propiciando encuentros presenciales para acreditar correctamente a nuestros alumnos. Buscar que el alumno salga bien formado y no rápido, siendo flexibles, creativos, en el marco de una escuela pública de gestión social, de formación profesional, adaptando estrategias para la parte práctica. Con respecto al nivel superior, ya se venía trabajando en años precedentes con la plataforma digital en la aula virtual. Los alumnos y las alumnas estaban más amigados con la tecnología, cuentan con conexión de internet y al iniciar el año ya se inscribieron sabiendo que cursarían de manera virtual por ser estudiantes de comunicación. No se perdieron días de cursada y solo se pasó por un proceso de adaptación de las TIC. Los docentes recibimos capacitaciones en el uso de las plataformas, donde está muy bien organizado el sitio, para que los alumnos encuentren el material y hagan tareas en línea y suban sus trabajos. Las clases se dejan grabadas también en un grupo cerrado de Facebook de la institución o se dejan links para unirse a salas virtuales. Los contenidos que se desarrollan se ajustan mejor a las competencias específicas inherentes a la fonética y a las capacidades orales,
y como bien decía también Maximiliano, trabajamos de manera articulada con otras cátedras, con otros espacios curriculares donde hacemos entregas de trabajo común, porque a la hora de los exámenes o de las pruebas, de tener de alguna manera algún tipo de diagnóstico de los alumnos, funciona mejor la manera articulada, como por ejemplo que hagan publicidades en italiano. Entonces los profesores de práctica de televisión hacen su devolución y yo desde la parte un poco más fonética. Por último, dejaba esta reflexión: si estamos dando clases para desarrollar competencias, y luego cómo medimos estas competencias. El proceso ha sido muy complejo porque el uso de herramientas tecnológicas previamente era escasa o nula en los alumnos, y la manera de interactuar alumno-profesor no es la misma que en la presencialidad. Las clases online requieren de adaptaciones, apoyos, formas de utilizar el entorno virtual de manera clara y concisa. El tiempo de preparación de las clases y los ejercicios. Y tendremos que repensar el formato del examen y contar con plataformas que garanticen la implementación virtual con las herramientas para evaluar correctamente. Los alumnos valoran las clases online y el esfuerzo diario del profesor a pesar de las dificultades técnicas, la falta de recursos y de formación. Además, ponemos nuestra creatividad, nuestro empeño al servicio de una evaluación justa e íntegra. Quizás también habremos conseguido dar un paso más hacia el mejor aprendizaje posible de nuestros alumnos, una correcta y adecuada evaluación de lo aprendido en función de la capacidad y sobre todo del esfuerzo realizado por cada uno. Bueno, eso hasta ahí. Tenía por ahí en el PowerPoint que había presentado algunas de las experiencias, ¿no? Porque con las alumnas de conversación, que son personas mayores, por ejemplo, no puedo hacer clases virtuales por aulas virtuales, entonces nos manejamos mucho por videollamadas, y ellas hacen su participación oral compartiendo y hacen trabajos grupales o trabajos en pareja de manera videollamada. Por eso digo, siempre opto por la tecnología y estas formas un poco más tradicionales, comunes, como cualquier persona tiene por ahí el acceso del WhatsApp. Bueno, muchísimas gracias, Sol. Creo que hiciste como un repaso de lo que fueron aportando los y las colegas que hablaron antes que vos, así que muchísimas gracias. Ahí hay una pregunta de Claudia Nani, que pregunta: ¿cómo se aborda la reflexión intercultural dentro de las clases de italiano en este contexto? Repetime de vuelta, Katia. ¿Cómo se aborda la reflexión intercultural dentro de las clases de italiano en este contexto? Y nosotros, primero, con los alumnos de la Escuela Pública de Gestión Social, yo bajé un poco el nivel de expectativa, que es diferente a lo presencial, donde el compartir, donde el poder interactuar entre compañeros y hacer clases más dinámicas no me permite este sistema. Por más de que uno tenga la intención, ¿no? y busca las maneras, no es lo mismo que la presencialidad. Entonces lo que propicio es lo específico para que puedan comunicarse y puedan efectivizar situaciones prácticas como de la vida cotidiana. El presentarse, el desarrollar un pedido en un bar, en un hotel, en estados de ánimo, estas cuestiones que hacen a lo específico. En cuanto a la reflexión intercultural, casi no hay espacio para la reflexión intercultural. No sé si respondí la pregunta de Claudia.
Sí, está. Muchas gracias, Sol. Bueno, la mayoría de los comentarios, la única pregunta al menos que registré fue esa. Sí, respondiste, dice Claudia Nani. La única pregunta que registré fue esa. Después el resto son comentarios de agradecimiento. También, bueno, el director de contenido C y formación docente fue uno de los últimos que escribió acá. Dice, muy bueno, profe Soledad, me encantó su ponencia y la mayoría es de agradecimiento. Bueno, les recuerdo nuevamente, Vanina Victoria, muchas gracias, profe, también dice, la última que escribió ahí en los comentarios. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta más, lo pueden hacer en el chat y yo lo voy leyendo. Y también si quieren hacer uso de la palabra, pueden pedirlo y lo vamos viendo. Y ahora para el cierre le vamos a dar la palabra a la subsecretaria de Interculturalidad y Plurilingüismo, Elizabeth Guadalupe Mendoza. Te escuchamos, Lichi. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, fue un placer escucharlos, a los colegas. Realmente cada uno aportó desde su lugar y las experiencias son para reflexionar. Yo digo, cada uno con su fortaleza. Voy a empezar, tanto Gabriela como Sol, bueno, aparte de las reflexiones específicas a la enseñanza, aprendizaje de las lenguas, el análisis de los entornos socioeconómicos y culturales que son tan importantes, porque no se trabaja, no se realizan las prácticas escolares como si fuéramos de paseo con la virtualidad. Eso es una ilusión. Todos y todas insistieron que la inusualidad, la no convencionalidad de estas prácticas, porque sí, el que me diga que estaba sabiendo que íbamos a estar en esta situación, bueno, los felicito por su información, pero el común de nosotros se encontró de un día para otro con que había que encarar de otra forma justamente las prácticas escolares. Muy importante las reflexiones que a veces nos faltan sobre la brecha digital, que en realidad en la mayoría de los casos es una brecha de desigualdad, que se acentúa en un contexto de pandemia, pero que ya existía. Entonces, bueno, hacerse cargo, porque como docentes uno no puede ignorar esa situación, es muy importante para entender incluso las reacciones de nuestros estudiantes, y muchas veces esa sensación de fragilidad que sienten, y no solo los estudiantes adultos, sino los más jóvenes, los niños, al no poder seguir justamente los distintos trayectos educativos, bueno, porque falta o es escaso, como el relato de la mamá que comparte una computadora con varios chicos, varios hijos. Parecen cuestiones menores y eso está tan señalado, el tema del entorno familiar y la disponibilidad, justamente la disponibilidad de los objetos tecnológicos, no es un detalle menor. También me gustó mucho ese enfoque que hicieron Maximiliano, como Roberto, sobre no atarse a la metrópoli. Bueno, el tema es, ¿para qué estudiamos una lengua?
¿por qué estudiamos una lengua otra? ¿Y por qué es otra y no extranjera? Discúlpeme que sea autorreferencial, pero yo, chaqueña, de una generación determinada, para mí las lenguas indígenas o el italiano no son lenguas extranjeras, son lenguas otras, porque en muchos casos se mezcla la herencia, se mezclan los entornos de la infancia. Yo varias veces he recordado, allá lejos y hace tiempo, lo que era el mercado municipal de Sáenz Peña, donde había lenguas otras, como las lenguas eslavas, donde uno se podía encontrar en la calle con lenguas indígenas que por supuesto ni distinguía, no distinguíamos, pero bueno, sabíamos dónde estaban esas lenguas. Entonces, cuando decimos lenguas otras, también decimos esas lenguas que nos atraviesan, como dijo una de ustedes, y que nos habitan. En este Chaco plurilingüe, pluriespiritual y pluricultural. Hablaba hoy Gabriela de lenguas curriculares. Bueno, eso es en cierta forma una categorización necesaria, ¿no es cierto?, para los papeles oficiales. Las lenguas no son curriculares o no curriculares. Las lenguas son eso. Son experiencias vividas y sentidas y que nos abren justamente la cabecita hacia otras culturas. Un dirigente político, que ahora es mala palabra, pero que tiene muy claro para qué las lenguas, ya les voy a decir quién es, decía, lengua materna para la identidad, el castellano para la inserción laboral y para los estudios superiores. Y él sí hablaba de lenguas extranjeras. Y lenguas extranjeras para acceder a otros, o a conocimientos en otras lenguas. Muy claro, más allá que también hay mucho en el aprendizaje de otras lenguas o lenguas otras, hay mucho hasta de mágico, de ilusorio, si no, no podrían darse esos marcos de aprendizaje o espacios de aprendizaje cuando se simulan situaciones. Es muy gracioso por cómo el ser humano justamente sueña, viaja a través de las lenguas otras. Al respecto yo tengo experiencia riquísima, hace bastante tiempo, de un bachillerato vespertino, de esos que se crearon, ciclos básicos eran, en la época de Alfonsín, y bueno, yo trabajaba en la periferia de San Juan, de la ciudad de San Juan, y les puedo asegurar que lográbamos viajar y soñar con los chicos y las chicas, era realmente maravilloso. Entonces, ¿para qué aprendemos? ¿Por qué aprendemos? Puede haber muchas motivaciones. Lo cierto es que en esto el plurilingüismo es una disputa cultural. Es una disputa cultural muy fuerte, porque ahí también entra el otro componente, el otro término que puede ser muy delicado y sensible, que es la extranjeridad. Y tenemos que también es una cuestión de justicia social plural, de justicia curricular.
¿por qué vamos a negar a nuestros niños aquellos que tienen o aquello que caracteriza en cierta forma a las mejores escuelas de nuestro país, y no solo secundarias, y no solo privadas, que es la sensibilización de otras lenguas, que no es binario, castellano-inglés, como el mundo es algo más que ese componente dual. Porque si algo caracterizó la globalización fue como contrapartida y contrarreacción las es la reafirmación de las identidades y las identificaciones. Entonces, yo digo, los mejores colegios en este momento, desde hace por lo menos medio siglo, los mejores colegios secundarios son aquellos, o los que tienen mayor prestigio, no sé si son los mejores, son aquellos que dependen de universidades. Son alrededor de 50 en el país. Todos tienen 4 lenguas. Y en esas 4 lenguas también está el latín y el griego. Me van a decir, ¿para qué latín, griego a esta altura del siglo XXI? Y bueno, es un soporte, vamos, aunque quede feo, para el entrenamiento intelectual y lógico. Entonces, cuando hablamos de plurilingüismo como ese desarrollo de las capacidades sobre lo que habló Maxi, es muy importante entender que esa apertura hacia otras lenguas, hacia otros mundos, no es anodino ni ingenuo. Por eso es tan importante la sensibilización a las lenguas otras. Allá por el año 2007, cuando se sancionó la ley, y ya veníamos nosotros trabajando, puse yo desde el 1997 con varios colegas, y nosotros insistíamos mucho, desde el año 97, sí, desde la anterior ley de educación ya estaba el derecho al plurilingüismo. Bueno, y se clasificó las lenguas en extranjeras, regionales, indígenas u otras. Y luego se incorporó el lenguaje de señas. Bueno, ¿y qué queríamos decir con las regionales? Justamente, lenguas como el guaraní, lenguas como el portugués, que son lenguas de vecindad. Y hay mucho, vamos a hablar de estas 2 lenguas de vecindad. Cuando nos queremos comunicar con un sujeto hablante, cualquiera sea, digamos, la situación de comunicación, que no sabe el castellano y nosotros no sabemos la lengua de vecindad, lo cierto es que ponemos nuestro mayor esfuerzo para entendernos. En pequeñas situaciones cotidianas, no estamos hablando de ámbitos académicos. Y nos entendemos en general, más allá de los malentendidos, algunos graciosos y otros no tanto. ¿Qué quiero decir con eso? Esas no son lenguas extranjeras, son lenguas otras que nos habitan, nos atraviesan, y la persona que está habituada a comunicarse, aunque sea con una sola de las capacidades, que es comprensión, audición y comprensión auditiva, ya está haciendo funcionar todo
una serie, perdón, no todo, una serie de elementos que hacen a su inteligencia. Entonces no es un dato menor aprender otras lenguas. Y vuelvo a insistir, ¿por qué y para qué? Para mi identidad, para mi futuro laboral y para acceder a otros conocimientos. ¿Saben quién lo dijo? Evo Morales. No, más claro, imposible. Yo le incorporaría el componente, si quieren, emotivo, emocional, aunque ahora esta palabra está también bastante desgastada, pero bueno, el placer. El placer que puede darse en un contexto de aprendizaje de otras lenguas. Entonces, más allá de la diferencia, como dijo Gabriela, el tema de la empatía, después otro día vamos a discutir por qué no me gusta la empatía. Bueno, lo cierto es que ponerle empatía o respeto, las lenguas, todas se valen. No hay lenguas superiores ni lenguas inferiores. Parece un absurdo lo que digo, un absurdo o algo muy viejo, pero había antes una pirámide de lenguas. No, a ver, esa tendencia a descalificar el otro por su lengua forma parte también de la discriminación. Y justamente el plurilingüismo debiera contribuir a ese respeto hacia la diversidad humana y sus distintos lenguajes. Podríamos seguir hablando, colegas, pero bueno, ya son las 7 de la tarde, parece mentira, pero anoté varias ideas y muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima. Muy importante en esta línea de trabajo que propiciamos, el miércoles Germán Díaz y nos hablará de intraculturalidad. ¿Qué es ese término que se nos metió y está ahí vivo? Al taller del miércoles lo coordinará Ezequiel Bejarano, y yo les puedo asegurar que para nosotros, también soy profesora de una lengua otra, no nos viene nada mal reflexionar sobre la intraculturalidad desde la interculturalidad indígena. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias, Lichi. Sí, ya lo había mencionado anteriormente, así que mejor si lo recordás. El miércoles a las 5 de la tarde, el docente bilingüe Germán Díaz, del pueblo Com, va a estar acompañándonos, hablándonos sobre intraculturalidad, y en la moderación va a estar el profesor bilingüe, el profesor Ezequiel Bejarano, que es un director de nuestra subsecretaría. También les voy a mencionar que el día jueves, dentro de este ciclo de conversatorios al cual denominamos la enseñanza de las lenguas en contextos diversos, el jueves a las 18 horas, Virginia Unamuno nos va a estar hablando sobre lengua 1 y lengua 2, los supuestos y los enfoques. Y la que va a estar coordinando es la profesora Paola Varela, que forma parte del equipo técnico de nuestra subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo. Así que nos estaremos encontrando el miércoles y el jueves para dar continuidad a este ciclo de conversatorios. Perdón. Sí. Aquellos y aquellas que les gusta
abierta el derecho, mañana se cierra el taller sobre derecho indígena y responsabilidades ciudadanas. Bueno, También. ya Sí. estamos trabajando. Vamos a contar bien todo lo que estamos haciendo. Sí, bueno, eso nada más y las esperamos en los próximos encuentros. Muchas gracias y saludos.